Bueno, pues buenas noches a todos otra vez. Contento de poder acercarnos otra vez a la palabra del Señor. Siempre decimos que es un privilegio. Así que voy a empezar hoy leyendo el texto que nos propone David, que estamos en el capítulo 4, Hebreos capítulo 4. Vamos a leer los 13 versículos primeros del capítulo. Luego oramos y ya damos paso a David para que él haga la exposición. Antes de la lectura, una cosa que se me olvidaba, he recibido un mensaje de un hermano que me ha dicho que la grabación de audio que envié la semana pasada, los últimos 10 minutos no se oyen. Y he verificado que efectivamente, no sé qué pasa, que cuando quedan 10 minutos para el final, la grabación se para. Así que mañana voy a intentar enviar otra vez la de la semana pasada y intentaré hacerlo bien y la de esta semana. O sea que recibiréis dos. No está doblada, es que una será de la sesión 7 y otra de la sesión 8, ¿vale? Bueno, dicho esto ya arrancamos. Pues vamos a leer el texto propuesto, como he dicho, Hebreos capítulo 4 del 1 al 13. Dice la versión textual: temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, en este lugar, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué los hubiese hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Pues nada, que el Señor bendiga su palabra, vamos a orar y pasamos la reunión a David. Señor, te damos gracias una vez más porque verdaderamente tu palabra es nuestra guía, porque tu palabra es la que nos habla de ti, la que nos revela cosas maravillosas, muchas veces inalcanzables para nuestro pensamiento, Señor, pero, pero cosas que por la fe aceptamos y nos beneficiamos de ello, Señor. Nos beneficiamos de conocerte, de haberte conocido, de que tú te hayas entregado por nosotros, que hayas enviado a tu Hijo en esa muestra de amor y que hayas puesto también tu Espíritu Santo para redarguir nuestras vidas y hacernos ver, Señor, cuál es nuestra realidad delante de ti. Y viendo todo esto, agradecidos por el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a mantener la fidelidad, Señor, a mantener la obediencia que nos permita, como veíamos también la semana pasada, llegar a alcanzar ese reposo que tú has preparado para nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a David, ayúdale en la exposición de tu palabra y también prepara nuestro corazón, Señor, para que lo que recibamos sea de utilidad para nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, voy a abrir. Abres el micrófono, David, y puedes empezar y yo te pongo en grande.
Adelante. Muchas gracias, Benjamín. Hoy seguimos con la segunda solemne advertencia que empezamos a ver la semana pasada en el capítulo 3, versículos 7 a 19. No sé cómo os sentisteis al final del estudio de la semana pasada. Si os sentíais eufóricos, yo no fui fiel a la palabra en mi exposición, porque el texto de hoy empieza diciendo, temamos, por tanto. Lo que vimos la semana pasada tendría que hacernos temblar, temer, porque es terrible cosa caer en el juicio de Dios, caer en la exclusión del reposo de Dios. Y de esto trata la advertencia. Así que hoy en esta lectura que hemos hecho, el autor sigue exponiendo esta advertencia. Y empieza diciendo que permanece la promesa de entrar en su reposo, que ya veíamos la semana pasada que el texto citado por el autor, versículo 3, capítulo 3, versículo 7, afirma que el Espíritu Santo dice este texto. Es el Salmo 95, escrito en tiempos del rey David, pero aplicado ahora por el autor a sus oyentes, y puesto que el Espíritu dice, utilizando un presente y no un tiempo pasado, el autor entiende que la palabra dicha hace 1000 años en aquel momento, sin embargo, seguía siendo válida en su día y suponemos entonces que sigue siendo válida en nuestros días. Dios todavía tiene un reposo para su pueblo y debemos prestar atención a su voz cuando nos habla, no sea que nosotros seamos excluidos del reposo como lo fueron los judíos de la generación de Moisés. Pero ¿cuál es este reposo? Algunos quizás sepáis que el texto que hemos leído sirvió de base para una enseñanza muy popular a mediados del siglo XX acerca de una segunda bendición. La primera bendición es el nuevo nacimiento y la segunda bendición es entrar en el reposo, según esta doctrina. El reposo en cuestión es un estado espiritual en que tienes completa paz, completo gozo, porque tienes conciencia del perdón de pecados, es una experiencia de seguridad de salvación. Cada predicador de esta línea añadía sus propios énfasis y por lo tanto interpretaban este texto como si el autor de Hebreos estuviese hablando de esta experiencia casi mística de una nueva dimensión de seguridad espiritual. Hoy en día
la gran mayoría de comentaristas y expositores rechazarían esta interpretación porque no se conforma con todo el patrón que el autor está estableciendo. El patrón fue establecido en tiempos del Éxodo. Primero viene la redención de los israelitas mediante la sangre pintada en los postes y dinteles de las casas. El hijo primogénito de cada casa era redimido por esto. La redención precedió a la liberación del pueblo. Fue rescatado por Dios y salió no para pasar inmediatamente a la tierra prometida, sino para conocer una dura experiencia de 40 años en el desierto, empezando con el bautismo en el Mar Rojo, tal y como explica Pablo en 1 Corintios 10, y luego toda una serie de pruebas que eran necesarias para establecer si la fe de los israelitas que habían salido de Egipto era auténtica, viable o no. Y como también Pablo establece en Corintios, la gran mayoría de los israelitas no aprobaron esta prueba, sino que se quedaron postrados en el desierto y nunca entraron en la tierra prometida. Y veíamos la semana pasada que en Números 14, Dios establece que la razón por su exclusión fue su incredulidad, porque no creían en él. Síntoma de esta incredulidad era su desobediencia, que no obedecían a Dios, y su pecado. Pero no fueron excluidos de la tierra prometida por el pecado y la desobediencia en sí, sino porque la desobediencia y el pecado eran síntomas de la incredulidad profunda que había en su corazón respecto a Dios. Así que, siguiendo este patrón, redención, bautismo, largo trayecto por el desierto de pruebas, y finalmente llegaron al Jordán, símbolo de la muerte, pasaron el Jordán y entraron en la tierra prometida. Y siguiendo este patrón, tanto más explícitamente 1 Corintios 10, como también aquí en el capítulo 4, vemos que el reposo del que Dios está hablando en estos textos se refiere a nuestra tierra prometida, al final del viaje. Cuando hayamos cruzado el Jordán, entraremos por la gracia de Dios en el reposo de Dios, en la tierra prometida, el reino eterno. Pero, dice el autor, algunos de vosotros parecéis no haberlo alcanzado. Parece que no estáis en el buen camino para entrar en el reino eterno cuando hayáis pasado por la muerte. En el caso de Israel, algunos pusieron de manifiesto en el desierto que su corazón realmente estaba todavía en Egipto,
a pesar de los duros tratos y la esclavitud que habían sufrido, seguían añorando ciertas cosas, como el ajo y la cebolla. Podéis presentar ajos y cebollas a vuestros hijos como chucherías, a ver si les apetece tanto como a los israelitas en el desierto. Pero cuando día tras día tienes una dieta de maná, posiblemente tú también, o yo también, añoraría cebollas y ajo. Pero su corazón no estaba en la tierra prometida, seguía atado a Egipto. Nosotros también podemos, después de nuestra conversión, empezar a añorar los valores de la carne, añorar no las cosas de arriba, sino las de abajo. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Otros de los lectores de esta carta habían abandonado las reuniones de la iglesia local, como veremos más adelante. Y otros se estaban desviando de las claras enseñanzas de las Escrituras. No estaban escuchando la voz de Dios, sino la voz de determinados predicadores que estaban enseñando unas doctrinas torcidas y desviando a los creyentes del camino correcto. Y todos estos eran síntomas alarmantes de que estas personas estaban en peligro de no llegar bien al destino. Es curioso que en el versículo 2 el autor habla de la buena noticia, anticipando que el mensaje que habían recibido los israelitas en el Éxodo era un anticipo del evangelio que nosotros hemos recibido. Precisamente por este patrón. El evangelio predicado por Moisés era: pintad vuestros postes y dinteles de sangre, preparad la Pascua, preparaos para salir desde Egipto, abandonar vuestras casas e ir en peregrinaje a un lugar desconocido, pero prometido por Dios. Un lugar, un país que fluye leche y miel. Un país de abundancia. Y el evangelio cristiano viene a ser prácticamente igual. Pintad vuestros corazones con la sangre de Jesús. Bueno, no nos expresamos exactamente de esta manera, pero esta justificación por medio de la sangre nos introduce en un largo trayecto. No es el fin, es el comienzo. Y el comienzo queda marcado inicialmente por el bautismo, pero es cuestión de afrontar una serie de pruebas en la vida con confianza en Dios, escuchando su voz, obedeciendo y respondiendo con fe a todas las situaciones por las que Él nos pasa, hasta que finalmente lleguemos a nuestro Jordán
y entremos en la tierra prometida. El éxodo era un viaje físico, geográfico, y por lo tanto no es exactamente igual que el evangelio que proclamamos hoy. Pero hay suficiente similitud como para que el autor llame aquel mensaje de Moisés a Israel el evangelio, la buena noticia. Tanto para los israelitas de aquel entonces como para nosotros, la entrada en el reposo, ya fuese la tierra prometida en aquel entonces o el reino eterno en nuestro caso, depende de nuestra fe y nos excluye la incredulidad. Y el autor enfatiza esto otra vez en el versículo 3. Los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero luego en el resto del versículo 3 hasta el 5, el autor cambia de matiz. Hay que leer la primera parte del versículo 3, la cita del Antiguo Testamento, con énfasis en mi reposo. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué reposo es este? Pues el autor entiende que no es otra cosa sino el reposo sabático de Dios. Dios trabajó 6 días en la creación del universo y reposó al séptimo día. Y en el versículo 4, el autor cita de Génesis 2, versículos 1 a 3, estableciendo este hecho, iba a decir histórico, pero prehistórico, que Dios trabajó 6 días y luego reposó. Así que el autor está indicando que el reposo al que nos llama Dios es de la misma calidad o es el mismo reposo que el reposo con que Dios descansó después de su obra de la creación. La tierra prometida fue un símbolo del reposo de Dios. Pero como símbolo no era la realidad que Dios tenía en mente. Finalmente, lo que Dios quiere es introducir a su pueblo en su reposo. Ahora, el autor no explora más este concepto y solo podemos utilizar un poco nuestra imaginación para intentar entender lo que esto significa. Pero obviamente estamos tratando de algo muy sublime, algo que escapa completamente de nuestro entendimiento, porque no tenemos punto de referencia adecuado como para describirlo. Pero cuando hablamos del más allá, de entrar en la gloria, de entrar en el reino eterno y otras frases así, estamos hablando de algo
que escapa totalmente de toda imaginación humana. El reposo de Dios, mi reposo. Si la semana pasada el estudio de haberlo recibido correctamente nos habría hecho temblar de miedo, hoy creo que la percepción, aunque sea mínima, de lo que queda para los fieles, debe hacernos temblar de emoción, de gozo, de asombro. Por tanto, dice el versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron la buena noticia no entraron a causa de su desobediencia. De nuevo, Dios fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Creo que casi no hace falta comentar estos versículos porque ya lo hemos hecho bastante. El evangelio predicado a Israel en el desierto anunciaba un destino de reposo. Anuncio que implicaba que los que no creyeron la palabra de Dios, los que la desobedecieron, fueron excluidos de esta promesa y nunca llegaron al reposo. Pero, insiste el autor, el reposo, la promesa de un reposo sigue vigente, es completamente actual, porque Dios sigue hablando de hoy. Lo habló en el desierto en tiempos de Moisés, lo habló a través de David en tiempos de la monarquía, lo habló a través del autor de Hebreos en la primera generación de la iglesia y sigue siendo válido hablar de hoy, porque hoy es día de salvación. Y si hoy escuchamos su voz, entraremos en el reposo. Pero si hoy, ante la llamada del Evangelio, ante la llamada de la voz de Dios, endurecemos nuestro corazón del reposo de Dios. Luego en los versículos 8 a 11, el autor introduce la figura de Josué. Esto es lógico, el autor está siguiendo cierto orden cronológico. Ha empezado hablándonos de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, porque los ángeles estuvieron presentes en el Sinaí y fueron los transmisores de la ley de Dios a Moisés y a través de Moisés llegó al pueblo. Así que empieza hablando de la superioridad de Jesús a Moisés, a los ángeles, luego pasa a su superioridad con respecto a Moisés y ahora procede a hablar de la superioridad de Jesús con respecto a Josué, aunque esta superioridad no es explicitado por el autor, pero está ahí implícitamente. Josué introdujo al pueblo de Dios en la tierra prometida, en el reposo. Pero
queda otro día y ahora no va a ser Josué quien nos introduce en el reposo de Dios, sino uno mayor que Josué, aunque con el mismo nombre, Jesús, Yeshua. Josué introdujo al pueblo en un símbolo de la realidad. Jesús introduce al pueblo en la realidad misma. Porque si Josué les hubiera hecho reposar, no hablaría después de esas cosas acerca de otro día. Puesto que todavía la voz de Dios dice, hoy si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Si el hoy sigue vigente, la entrada en la tierra prometida bajo como un pequeño anticipo. La gran realidad aún no ha llegado. Otro día, Cristo nos conduce a gloria. Si el descanso dado por Josué hubiera cumplido perfectamente el plan de Dios para el reposo de su pueblo, entonces no habría la posibilidad de repetir estas palabras por parte del salmista. El salmista prevé otro día, por tanto, todavía queda vigente la promesa divina. Dios sigue llamándonos a los creyentes de hoy a entrar en su reposo. Pero en el versículo 9, el autor empieza a emplear otro vocablo un poquitín diferente. Ya no es reposo, descanso, sino reposo Shabbat. Su reposo, el reposo de Dios al séptimo día. Y allí, dice el versículo 10, descansaremos de nuestros trabajos. La implicación es que aquí abajo tenemos la obligación de trabajar duramente para el Señor, seguir avanzando por el desierto, confrontando todas las tentaciones y pruebas y seducciones de este trayecto. Tenemos que seguir adelante siempre, aunque hay momentos de extremo cansancio en este viaje. Pero no debemos pararnos y descansar en el viaje porque nos quedaremos postrados en el desierto. El descanso viene al final, el reposo. Trabajamos aquí, descansamos allí. Bueno, veo a personas de todas las edades en pantalla. Pero tomemos esto a pecho, incluso los más veteranos. No debemos sentarnos en el viaje en ningún momento. Hasta el mismo final de esta vida debemos estar en guardia porque siempre podemos escuchar la voz de Dios y siempre podemos desatenderla
si no estamos en guardia. Ánimo, pues, no nos cansemos. Esta enseñanza equivale al himno de la iglesia primitiva citada por Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Sufrimos puede ser a causa de la persecución, pero puede ser por la dureza del camino, porque estamos ya cansados y desearíamos dejar de caminar, pero no, debemos sufrir aquí para reinar allí. Reinar equivale a descansar en nuestro texto. Así que repito, ánimo, hermanos. Sigamos con nuestro llamamiento, trabajemos para el Señor, no caigamos en desobediencia o incredulidad. Y luego, en los versículos 12 y 13, de repente hay un cambio de tema. De repente, el autor empieza a hablar de la eficacia de la palabra de Dios. Y preguntamos, ¿a qué cuenta viene esto? Bueno, para empezar, la advertencia ha empezado con la idea de que Dios nos habla y no debemos endurecer el corazón ante lo que nos dice. Y por supuesto, cuando Dios habla es palabra de Dios. Y las escrituras son la palabra de Dios definitiva. Así que el tema de la palabra de Dios en los versículos 12 y 13 se corresponde con el tema de escuchar la voz de Dios sin endurecer nuestros corazones al principio de esta advertencia. La advertencia del Salmo 95 es eficaz porque es parte de la palabra de Dios. Es eficaz para causarnos temor a dejar el camino, a volvernos perezosos, eficaz para impedir que perdamos nuestro galardón. Ante todo lo que el autor nos está diciendo, podrían despertarse en nosotros dudas acerca de nuestra propia posición en el camino a la tierra prometida. Dudas en cuanto a nuestra obediencia a la voz de Dios. ¿Cómo voy yo? ¿Acaso soy yo como los israelitas que puedo quedarme postrado en el desierto? ¿Acaso puedo garantizar mi fidelidad en el futuro? El que está firme, piensa estar firme, que vigile mucho. No nos conocemos a nosotros mismos suficientemente como para garantizar que estamos a prueba de todas las tentaciones y seducciones del camino. En este contexto llega la palabra de Dios. Y lo que el autor enfatiza en cuanto a la palabra es su eficacia
para penetrar en nuestra vida interior y revelar cuáles son las cosas que necesitamos cambiar, cuáles son las motivaciones erróneas que tenemos en el viaje. La palabra es capaz de desenterrar cosas secretas en nosotros, escondidas incluso a nosotros mismos. Y esto nos hace falta ante las dudas que podemos tener en el viaje. La palabra corta penetra en nosotros. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Notemos bien que dice el alma y el espíritu, no que hace hasta dividir entre el alma y el espíritu. La idea no es que la palabra nos enseña a separar alma y espíritu, sino que la palabra divide el alma y divide el espíritu, penetra profundamente en nuestra vida interior. Si tú eres capaz de desglosar y entender perfectamente la diferencia entre tu alma, tu espíritu, tus emociones, tus deseos y colocar a cada cosa en su sitio, eres mejor que yo y deberías seguir con esta serie de estudios. Yo al menos me encuentro muy perdido en cuanto a estos temas, pero la idea es, simplifiquemos, la idea es que la palabra de Dios penetra en la intimidad de nuestra vida interior, incluso a zonas desconocidas para nosotros mismos. O sea, el texto presupone que somos incapaces de analizar perfectamente toda nuestra vida interior. Pero la palabra de Dios sí que llega. Quizás ayude una ilustración, aunque la que me viene a mente, no sé si es muy adecuada o no. Pero más o menos en el año 89 del siglo pasado, tuve que tomar unas vacaciones de 6 meses por agotamiento en el ministerio. Marga y yo nos fuimos a Suiza, a casa de unos amigos, y allí estuvimos durante un tiempo. Y al salir del país es como si todo lo que tenía de tensión interior afloreciese y pasé un tiempo muy duro ahí en Suiza. Cuando finalmente pude volver a la iglesia de Verdi, después de algunas predicaciones, yo sentía que yo predicaba igual que antes, pero algunos hermanos cuyo criterio yo apreciaba mucho, me venían diciendo, has cambiado, ahora tu predicación nos llega más, te has vuelto más humano. Yo no era consciente de ningún cambio,
pero Dios sabe llegar allí donde nosotros no llegamos y hacer operaciones quirúrgicas espirituales tan profundas que nadie sabría definirlas ni describirlas. Y creo que es así en la vida espiritual. El proceso de maduración, el proceso de crecimiento a la imagen de Cristo, tiene dimensiones muy misteriosas que no podemos analizar ni entender con palabras humanas. La palabra de Dios penetra, revela cómo somos de verdad y es la que puede hacernos ver si somos personas que obedecemos la voz de Dios o si somos solamente evangélicos de profesión que no conocemos a Dios, ni caminamos con Él, ni queremos escuchar su voz, porque preferimos vivir la vida cristiana a nuestra manera. La palabra de Dios incluso es capaz de dividir las coyunturas y los tuétanos. Hoy en día los médicos y los científicos en general tienen mucho conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano. En la antigüedad, cuando escribía el autor de esta carta, los médicos conocían bien la colocación de cada hueso en su sitio, pero las articulaciones y las coyunturas y los tuétanos, los interiores de los huesos, eran un gran misterio. Por lo tanto, el autor está diciendo que la palabra de Dios penetra en la intimidad de nuestra vida, que es una intimidad misteriosa. La palabra es bisturí del cirujano divino para llegar a las intimidades de nuestra vida interior, lo mismo que el cirujano humano intenta tratar cuestiones de coyunturas y tuétanos, pero sin entender mucho acerca de sus características. Muchas veces nuestras verdaderas motivaciones, aspiraciones, deseos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Estas cosas son desconocidas aún por nosotros mismos, pero la palabra es capaz de revelarnos. Y el versículo 13 establece por qué. Y es así porque Dios nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Por tanto, Él puede diagnosticar mucho mejor que nosotros cuáles son nuestras enfermedades y necesidades espirituales. Su palabra nos da el diagnóstico y el remedio también. No hay criatura, no hay cosa creada escondida de la presencia del que lo ha creado. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto nos recuerda que Romanos 2:16 dice que Jesús
juzgará los secretos de nuestro corazón, no solamente nuestras acciones externas en el día final. Pero lo que puede ser motivo de temor en el día final tendrá que ser motivo de satisfacción y alegría en el momento presente. Dios me conoce a la perfección, entiende mis humores, entiende mis motivaciones, entiende mis deseos más íntimos, mis frustraciones, mis hundimientos. Todo esto es conocido por Dios y nos ha dado su palabra para hacer aflorar cosas íntimas que de otra manera no sabríamos identificar. Y con este énfasis se acaba la segunda advertencia solemne de esta epístola. Nos ha hablado de cómo Israel cayó postrado a causa de su actitud de incredulidad ante la palabra de Dios. Y cómo esta misma palabra comunicó a Israel la sentencia de Dios contra su incredulidad. No entrarán en mi reposo. Ahora, esta situación de Israel en el Éxodo se hace extensiva a nosotros también. Queda un reposo. Delante de nosotros hay una tierra prometida. Y esta tierra es tan gloriosa que solamente se puede entender en estos términos. Mi reposo, el reposo de Dios, el reposo que Dios disfrutó después de los 6 días de la creación. Nosotros somos llamados a este reposo. Entonces, todo depende de cómo estamos respondiendo a la voz de Dios en nuestro caminar de ahora. Estamos aferrándonos a sus promesas, obedeciendo fielmente sus exhortaciones, tememos sus advertencias y este temor se convierte en una conducta consecuente. Según estamos reaccionando con fe o con incredulidad, con obediencia o desobediencia, estamos definiendo la cuestión de si vamos a entrar o no en el reposo al final del viaje. Sin embargo, a pesar de la solemnidad, seriedad y fuerza de esta advertencia, nuestro texto también debe ser de consuelo y estímulo. Hemos aprendido que delante de nosotros, aunque esta vida es dura, aunque el viaje es difícil, aunque hay muchas pruebas en el camino, sin embargo, delante de nosotros se abre la perspectiva de una tierra prometida que hará que la tierra prometida de Israel sea una nimiedad. Además, la sección anterior, describiendo la superioridad de Jesús con respecto a Moisés, ha indicado que para guiarnos en el camino por el desierto, tenemos a alguien muy superior a Moisés. Cristo es quien ha forjado el camino. Él va adelante.
Y Él va por su Espíritu a nuestro lado, capacitándonos, fortaleciéndonos. Él es nuestro líder, nuestro guía, fiel cabeza del pueblo de Dios. Y notemos el versículo que sigue, que miraremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Él no solamente es nuestro guía, no solamente es nuestro Moisés, también es nuestro Aarón, nuestro fiel sumo sacerdote. Nos anima por su espíritu y nos guía. Él maneja su palabra, espada de la palabra, para corregirnos, capacitarnos, perfeccionarnos y transformarnos. Ciertamente, el manejo de esta espada en manos de Jesús puede dolernos a veces. Ya hemos empleado el símil del cirujano, el bisturí, pues la espada que sale de la boca de Cristo es como un bisturí para nuestra sanidad en este camino. A veces nos duele, pero es un dolor sano que conduce a nuestra corrección. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. Fue la oración del salmista. Y creo que es una oración apropiada al final de este texto. La palabra de Dios tiene precisamente esta finalidad. Y la palabra de Dios, las advertencias de Dios, nos han sido dadas no para hundirnos, no para crear dudas en nosotros, sino precisamente porque Dios no quiere que nadie de nosotros caiga en el desierto, sino que todos lleguemos bien al destino por su gracia. Padre, te damos muchas gracias por tus advertencias que de inmediato nos incomodan, pero realmente reconocemos que son para nuestro bien, que las necesitamos. Y pedimos, Señor, que esta palabra, esta advertencia de Hebreos sirva para espabilarnos, para hacernos determinar que vamos a seguir adelante en el viaje a tu reposo, a tu tierra prometida. Gracias por lo que pones delante de nosotros. Gracias por tus gloriosas promesas. Ayúdanos a ayudarnos mutuamente en este viaje y darnos apoyo y ánimo los unos a los otros, y que nuestra comunión en Cristo pueda crecer como consecuencia. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muchas gracias, David. La verdad es que es espectacular cómo Dios nos
nos advierte y con lo que estaba diciendo David ahora al final en su exposición, porque nos advierte porque su deseo es que lleguemos a ese reposo que Él ha preparado. Y de la misma forma que, bueno, estaba pensando, de la misma forma que Él cuidó a su pueblo, a pesar como decía David, no hay que sentarse, no tenemos que sentarnos, tenemos que seguir el camino. Al final pensaba en esa realidad de 40 años en el desierto, el pueblo de Israel cuidado por el Señor, alimentado por el Señor, guiado por el Señor, y como dice en Deuteronomio, ¿no? Viviendo sin que los vestidos se envejeciesen y sin que el calzado se estropease. Así que tenemos ahí la promesa magnífica de la gloria del Señor que lo ha hecho todo y que además nos da una esperanza extraordinaria de vida. Bueno, no me voy a enrollar. Gracias, David. Gracias una vez más por tu exposición. No sé si hay alguien que quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, a pesar de que ya el tiempo lo tenemos encima. La semana pasada no hubieron preguntas. A lo mejor es que nos quedamos abatidos, ¿eh? Pero bueno, gracias al Señor por su... Yo quería una pregunta. Ah, sí, ahí, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí. Bueno, vale. Como siempre. Hola David, hola Sí. Margarita, buenas noches. Gracias por todo y gracias por la bendición de poder tener este estudio. Y yo estaba pensando en el apóstol Pablo cuando estaba explicando esto en Hebreos, que es como si fuera dos paralelas o dos caminos paralelos, que es todo el tiempo que el Señor estaba protegiendo, que Dios estaba protegiendo a su pueblo en el desierto, y entonces como nosotros que somos un nuevo Israel, nos está protegiendo hasta que lleguemos también a su reposo. No sé si es un poco de fantasía mía, pero me gustaría que me pudieras contestar. A ver si lo explico bien. Son como dos caminos ¿Cuál es paralelos. la pregunta? Digo, como dos caminos paralelos que explica Pablo, de cuando el Señor estaba cuidando de su pueblo, tanto en el desierto como en la salida de Egipto, como para entrar a la tierra prometida. Y nosotros, que somos ahora el Nuevo Testamento, la nueva Israel, es también ese camino donde el Señor, a través de Cristo, del Espíritu Santo, a través de Él, nos está mostrando también este paralelismo de su ayuda para poder llegar también a nuestra tierra prometida, que es la eternidad. ¿Y cuál es la pregunta? Pues eso, ¿qué te parece a ti si es posible que sea como un paralelismo? Bueno, se puede expresar como un paralelismo. El paralelismo entre la experiencia de Israel y nuestra experiencia de hoy. Sí, efectivamente. Vale, gracias. Bueno, no sé si yo tenía 4 preguntas, pero voy a hacer 2 y si da tiempo que se responda la que se pueda. ¿Qué hay sobre, bueno, se tocaron estos temas de guardar el sábado? Sí. Y la otra pregunta es si habrá un juicio para todos, hijos y no hijos de Dios, frente al Creador, ¿no? En el final de los tiempos. Yo entiendo que sí, pero entiendo que seguramente hay otras personas aquí presentes que tienen otro concepto, pero yo entiendo que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios y que el tribunal es de Dios, según Romanos 14, porque la traducción el tribunal de Cristo no aparece en los mejores manuscritos, sino que dice tribunal de Dios, pero a base de esta frase tribunal de Cristo, algunos pretenden que el creyente comparece ante el tribunal de Cristo y los demás ante el gran trono blanco de Dios. Yo no voy a
pelearme con los que tienen esta segunda línea de pensamiento. Solamente quiero enfatizar que todos tenemos que dar cuentas. Y esto es lo que dice el texto de hoy. Tenemos que dar cuentas ante Él. Así que el desglose exacto de todas estas referencias bíblicas queda en manos de los eruditos y de cada creyente según su buen parecer, pero enfaticemos lo importante: todos tendremos que dar cuentas ante el juez. Vale, gracias, David. Y lo de guardar el sábado, ya, si no, lo dejamos para la próxima. Bueno, el guardar el sábado no es muy pertinente, me parece, al texto que hemos mirado. Bueno, sí que lo Bueno, es. En del el reposo sentido de y del sabbat, ¿no? digamos lo siguiente, que el patrón establecido por Dios en la creación, 6 días de trabajo y 1 día de reposo, da como extensión en la experiencia humana, en primer lugar, 6 días de trabajo y 1 día de reposo, según la ley para los judíos, y en segundo lugar, un largo viaje de duro trabajo y pruebas, seguido por el reposo de Dios al final en el sentido espiritual. Yo personalmente pienso que los creyentes deberíamos guardar el día de reposo, el Shabbat, en nuestro caso en domingo, y que debería ser un día diferente, dedicado al Señor y no a menesteres cotidianos. Yo tengo esta convicción, pero allí hay discrepancias entre nosotros, supongo. Vale, muchas gracias, David. A ti, Pablo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, voy a pedir a Daniel Gumá si quiere despedirnos con oración. No sé, ¿estás ahí, Dani? Sí. Vale, Sí. vale. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque se ha hecho realidad lo que justamente hemos leído, que tú penetras y llegas a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a recordar que tenemos que luchar en este desierto, que tenemos que proseguir. Ayúdanos a seguir procurando entrar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos, Señor, en aquel día maravilloso. Y ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, con nuestras debilidades, con nuestros pensamientos, con todas nuestras actitudes, Señor. Ayúdanos a perfeccionar nuestras vidas para ti, Señor, y para tu gloria. Queremos serte fieles, te amamos y queremos que nuestro caminar en este desierto sea para día a día, Señor, pues transformarnos y ser más semejantes a ti, Señor. Pero sin ti estamos perdidos, sin la guía del Espíritu no sabemos, Señor, y te necesitamos. Así que en tus manos nos ponemos y damos nuevamente gracias por este estudio y por la disposición de David, Señor. En el nombre del mismo Señor Jesucristo. Amén. Amén. Permitís una palabra más. Claro. La semana que viene estaremos entrando en el tema del sacerdocio de Jesús. Y pienso que la epístola de los Hebreos es, como dije al principio, una mezcla de exaltaciones de Jesús seguidas por
advertencias a nosotros. ¿Sabéis cómo hacer caminar a un burro que no quiere caminar? Pues hay dos posibilidades. Y nosotros somos burros que no queremos caminar espiritualmente. Eso está bien. Puedes sacar tu bastón y darle golpes. Esta es una manera de hacerle caminar. La otra es buscar una línea de pesca, ¿cómo se llama? Una caña. Una caña de pesca. Colocar una zanahoria al final de la cuerda y sentarte en el burro con la zanahoria a medio metro de la cara del burro y él buscando la zanahoria irá caminando. Así que puedes darle golpes o puedes ofrecerle zanahoria. Y para mí, Hebreos es una mezcla de textos gloriosos acerca de Cristo que son como zanahorias para burros como nosotros, alternando con bastonazos que son las advertencias solemnes. Pues gracias al Señor por los bastonazos y por la zanahoria. Muy bien, pues nada, que el Señor os guarde a todos. Muchas gracias, David, por el estudio. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches, nos volvemos a ver si Dios quiere el jueves. Benjamín, Sí, Buenas noches. por favor, sería bueno que recuerdes para todos los presentes sí, que todas las clases pasadas sí. están en YouTube. Ah, vale. Bueno, ya lo has recordado tú. Ya, porque te mandé el mensaje y yo digo, estoy viendo que cortas. Ah, pues no. Por si acaso, no. para aquellos que lo han perdido los anteriores y lo pueden ver. Vale, vale. Espera que te pongo Estamos ahí al día, que estamos al día. voy un poco tarde con las visualizaciones. Pero bueno, sí, pues nada, eso. En todo caso lo pondré cuando envíe el mensaje, pues lo recordaré, que están todos pues las grabaciones están ahí colgadas en YouTube, ¿vale? Y recuerdo lo que he dicho al principio, mañana recibiréis 2 audios, bueno, espero 3, 2 de hoy con la exposición y las preguntas y el de la semana pasada para ver si está completo. Pues nada más, nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Gracias, buenas Dios os guarde. noches. Procurad entrar, hermanos, procurad entrar. Amén, gracias. Adiós. Adiós. Adiós, buenas noches.